Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un tutorial de electrónica embebida. En esta oportunidad vamos a trabajar el lenguaje VHDL para FPGA. Vamos a realizar un decodificador de 4 bits para encender un 7 segmentos bajo el entorno Quartus 2 en el lenguaje VHDL. Así que bienvenidos. Para efectos del programa y del video ya tengo hecho el código, así que les voy a explicar qué es lo que se encuentra aquí. En video anterior yo les había explicado ya cómo crear un archivo en VHDL para diagrama de compuertas. Entonces, para trabajar en el lenguaje VHDL, pues simplemente basta con hacer esto. Veámoslo aquí. Ejecutamos entonces el Quartus 2 y queremos crear nuevo proyecto. Damos todos los pasos. Por ahora no lo voy a crear. Cuando le hayamos dado todos los pasos, pues le damos aquí en nuevo, y aquí ya le vamos a dar archivo VHDL cuando ya hayamos creado el archivo, y cuando le demos esto pues ya nos abrirá la plataforma de programación de VHDL. Así que vamos entonces al código que vamos a trabajar hoy. Muy bien, el código en VHDL, bueno, es un código secuencial diseñado para ejecución de hardware basado en compuertas lógicas, y como todo modelo de programación pues tiene unas sentencias propias del estilo, sin dejar a un lado la parte de las funciones principales. Muy bien, entonces empezamos utilizando las librerías propias de la FPGA o del entorno de programación, que serían library IEEE y el UCI IEEE STLogic _al 1164.al, que son librerías propias de el compilador como tal. Muy bien, seguidamente vamos a crear una entidad. Cuando ustedes estén creando el programa, yo les mencionaba que debían colocarle un nombre. Ese nombre debe ser el mismo que se coloque en la entidad. Si ustedes se dan cuenta, el archivo que yo tengo aquí se llama segmento, y en el título del archivo también aparece segmento. ¿Por qué se debe hacer esto? Porque si no se hace, va a ocurrir un error en la compilación que no les va a permitir compilar como tal el programa. Entonces debe ser el mismo nombre con el que se guardó el proyecto. Muy bien, una entidad entonces contiene las entradas y salidas o tipos de variables que se vayan a utilizar en una rutina de programación en VHDL. Entonces abrimos con port de puertos y vamos a tener entonces las entradas y salidas. En VHDL hay entradas y hay salidas. Si es el caso de la FPGA, pues van a estar simuladas por switches, las entradas, y por salidas, y las salidas por LEDs. Pero también las FPGAs cuentan con un socket por el cual se pueden introducir o conectar elementos externos, sean pulsadores o LEDs o otro tipo de conexiones que se requieran. Las FPGAs pues de hoy en día ya son muy avanzadas. Muy bien, entonces para efectos del código tenemos entonces un vector. Vamos a trabajarlo con vectores. Un vector de 4 entradas que van a ser los switches, 4 switches que vamos a manejar, 4 entradas binarias, y un vector de salida de 7 posiciones, que van a ser pues los 7 segmentos del display. Una vez declaradas las variables que vamos a utilizar, finalizamos el segmento o la entidad que se llama segmento, y pasamos entonces a la arquitectura, que ya es la composición más robusta del programa como tal.
La arquitectura se le asigna un nombre cualquiera que lo decide el usuario, en este caso yo le he colocado ejemplo 3, y se dice que pertenece a la entidad segmento, y termina con la palabra is. Y seguidamente va el begin, que es como un inicio o una indicación de que se va a realizar o se va a escribir el contenido de la arquitectura. Dentro de la arquitectura se pueden declarar procesos. Los procesos conllevan o contienen una actividad en específico. Dentro de una arquitectura usted puede tener diferentes procesos. Lo que hay que tener en cuenta es que van a ser ejecuciones de modo secuencial, es decir, en el orden en que usted los coloque, en ese orden se van a ejecutar, por la dinámica en la que trabaja el lenguaje DHL. Bien, el proceso, bueno, si usted quiere le asigna un nombre, que en este caso yo le he puesto aquí tarea. Si usted no lo quiere hacer, pues no, solamente coloca process y también funciona. Al process se le deben cargar las variables de entrada o las variables diferentes o que se vayan a usar dentro del proceso, se le deben cargar. Las salidas nunca se cargan a los procesos. Muy bien, entonces inicializamos con begin el proceso y vamos a trabajar con un caso. Como sabemos, los casos trabajan bajo una condición que se cumpla y eso establece una condición de salida. En este caso vamos a trabajar con las condiciones de entrada, que van a ser los 4 switches o 4 bits de entrada, y me van a producir una salida de 7 bits para el 7 segmentos. Entonces tenemos el caso G, o donde G es, o cuando G es. Cuando G es 00, vamos a tener una salida de esta. Para entender un poquito la lógica, vamos a ver la tabla de verdad. Generalmente una tabla de verdad pues tiene sus 4 entradas, que serían esta parte de aquí, ¿cierto? Sus 4 entradas, la parte de la izquierda, y también tenemos las salidas, que serán las partes de la derecha. En este caso yo solamente he realizado las salidas hasta el 9 porque voy a manejar un solo 7 segmentos que me permite contar hasta el 9. Las demás irían hasta 15, pero en realidad no me interesan, así que las he colocado en ceros. Muy bien, la lógica que está desarrollada aquí es una lógica binaria, pero en estado alto. Pero los 7 segmentos que maneja la FPGA son a nodo común, por lo tanto van a funcionar con lógica binaria baja, es decir, que cuando se necesite un alto se le va a enviar un 0 y cuando se necesite un bajo se le va a enviar un 1. Por lo tanto, esta tabla de verdad debe rediseñarse para una lógica inversa o una lógica en la que los ceros sean un alto y los bajos sean un 1. Por lo tanto, entonces yo he tomado y he desarrollado aquí en mis salidas la condición basándome en la lógica inversa. Entonces cuando entre 000, a la salida voy a tener el número 0, que correspondería a esta combinación de 7 bits. Cuando entre el 001, que sería el 1, entonces voy a tener esta combinación correspondiente a los segmentos que deben ser activados. En este caso tendríamos activado el segmento 1 y el segmento 2 del 7 segmentos para producir un 1, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la condición 8, en la que todos van a estar en estado alto o visualmente en estado bajo. Siempre que se terminalice o se finalice un caso, o se vaya a finalizar un caso, o se produzca la última condición del caso, se debe terminar con la condición otros. Cuando otros, ¿por qué otros? Porque el sumador la sentencia o la entrada de 4 bits me permite muchas más combinaciones hasta llegar a 15, pero yo solamente necesito que me muestre hasta el 9. Entonces cuando sucedan otros, lo que yo voy a hacer es condicionarlo a que siempre que después del 8 en adelante me muestre el 9 hasta que la secuencia haya terminado su tabla de verdad y nuevamente se repite. Y pues ya tendríamos entonces el contador de 0 a 7, perdón, de 0 a 9, usando 4 bits de entrada.
Esa sería entonces la secuencia o las condiciones que necesitaría el caso. Si ustedes desean utilizar ya un número que vaya desde 0 a 20, por ejemplo, entonces utilizan 7 segmentos, y lo que van a hacer es ampliar este vector, que ya no sería de 6 a 0, sino que iría de 13 a 0, que serían 14 posiciones, y aquí aumentarían las otras 7 posiciones, teniendo en cuenta que las primeras 7 posiciones o las primeras 7 bits de la izquierda van a ser el segmento o el 7 segmentos de decenas. Es decir, que mientras mientras el conteo o mientras la decodificación no llegue hasta 9, todos los bits de la izquierda, los 7 bits primeros, van a tener que estar en 0. Por lo tanto, a todos se le deberá cargar este valor. Una vez llegue a 10, pues se le empezará a cargar los valores pertinentes. Eso si desean expandirlo a un contador o a los contadores que necesiten. Si utilizan 7 segmentos para ir de 0 a 100, por ejemplo, pues pueden hacer lo mismo, aumentarle el número de espacios al vector. Muy bien, una vez terminadas las condiciones del caso, lo que hacemos es finalizar el caso bajo la palabra end case y finalizamos con punto y coma. Luego de esto finalizamos el proceso y por último vamos a finalizar la arquitectura. La arquitectura se puede finalizar simplemente con la palabra end o también utilizando el nombre de la arquitectura, pero de cualquiera de los modos lo corrige. Entonces lo que vamos a hacer es compilar, verificar que no hayan errores y agregar la distribución de pines. En este caso pues yo ya he agregado la distribución de pines, sin embargo la vamos a ver por aquí. Aquí tenemos entonces el manual de la FPGA y vamos a ver la distribución de pines de la FPGA con la que yo estoy trabajando, que sería una DE2 de Altera, una Ciclón 2. Muy bien, entonces aquí tenemos los switches de entrada y vamos a ver que ya haya terminado la compilación. Aún está compilando. Entonces aquí tenemos, ya terminó. Ok, no hay errores. Muy bien, entonces vamos al pin planner para agregar los pines. Muy bien, aquí yo ya los tengo agregados, pero les quiero mostrar algo, y es lo siguiente. Cuando vayan a asignar los switches, deben hacerlo en orden en que el switch número 1 o su switch coincida con las entradas asignadas o con las variables o las posiciones asignadas a su vector de entradas. ¿Por qué? Porque si lo hacen en sentido inverso, van a tener problemas en el momento del manejo de los bits. La tabla de verdad les va a cambiar un poco respecto a la entrada y puede que algunos números no se muestren completamente o que hayan errores en esos números. Así que entonces las posiciones deben coincidir. El pin 0 con la posición 0, el pin 1 con la posición 1 y así sucesivamente hasta completar sus 4 entradas. Los pines de salida sí se pueden asignar de la forma en que ustedes quieran, porque están definidos para un segmento en especial, pues del display como tal. Muy bien, entonces aquí una vez hayamos agregado la distribución de pines, lo que hacemos es guardar los cambios y nuevamente compilar, y ya podemos cargar el programa como tal. En este momento pues yo no cuento con una FPGA y no lo puedo cargar, pero ya lo probé y sé que funciona. Así que pues esto es lo que quería compartirles hoy. Espero que sea de su agrado. Nuevamente la invitación a suscribirse y a dejar los comentarios aquí abajo, sugerencias sobre videos o temas que quieran que trate. Muchas gracias.